¿Ya pensaste todo lo que podés hacer con tus manos? Bueno, ahora pensá todo lo que no harías sin ellas. Hay miles de limitaciones que nos ponemos a diario. Nuestra mente, muchas veces, nos juega en contra y nos dice que no somos capaces de lograrlo. Augusto nació en Rivera, sin sus extremidades superiores, y es un ejemplo de que las barreras se pueden derribar con amor, inteligencia y creatividad. Hoy en Barro, atravesamos las barreras y exploramos nuevas formas de vivir el sexo. Bueno, le damos la bienvenida a Augusto Lotito, un nuevo programa de Barro. Augusto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Por favor, el placer todo mío de compartir esta tarde con ustedes. Bueno, te noto Gracias. un acento especial, ¿no, Mariana? Sí. Esto de acá no es. ¿De dónde viene Cuéntenos. Augusto? Bueno, de acá no, geográficamente por el sur, pero sí del norte. O sea, hay gente que me manda para Colombia, para México, Chile, pero no soy de Rivera. Uruguayo está, nomás. No, está bien, lo agarré un poquito de Brasil, viste que toda la gente de Rivera está ahí, como en ese Sí. vértice. Hablamos portuñol, hablamos español, ¿cómo lo definimos? Cuando me voy para allá hablo portuñol. Obvio. Sí sé hablar portugués. Digo, mi vida ha transcurrido parte en Brasil. Y ahí aprimoré un poco lo que es el portugués, lo que Bien. es la escritura en portugués, que es sumamente compleja. Pero bueno, pudimos hacerlo. Al estar vinculado con la música, con la composición, bueno, me obligué a escribir en portugués y escribir canciones en portugués. Pero sí soy de Rivera, nacido del Valle de Lunarejo. por allá, un Bien, lugar ay, qué muy lindo. bonito. Sí, hace mucho Estamos que no ahí voy. como entre Tacuarembó y Rivera, muy el bonito. Valle, hermoso. Y bueno, tengo pendiente una visita ahora más reciente. Notable. Bueno, como sabrás, Barro es un programa donde hacemos entrevistas de sexo y muchos dirán, wow, ¿qué hace Augusto? Contar. Queremos hablar del sexo y la discapacidad. Y la verdad que, nada, quiero que nos cuentes tu experiencia, qué tanto te ha cambiado en cuanto a tu vida. Queremos conocer un poco de tu historia primero, un poco de tu historia de vida. Todo lo que nos quieras contar, Todo. nosotros más que felices. Sí, en verdad, viste que el tema de discapacidad y el sexo generalmente no son como dos aliados a la mirada pública. Mucha gente piensa que al tener una discapacidad la persona no tendría los mismos intereses Bien. o deseos que una persona que no la tenga. Creo que hay todo un mito sobre discapacidad y personas casi que angeladas sin deseo sexual, ¿no? Sí. Y en verdad, miren, son personas, o sea, tenemos todos el mismo deseo y no va como por ahí, pero hay que desmentir un poquito de Hay un eso. factor que es el aniñamiento. Total, ¿no? total. Las personas con discapacidad difícilmente nos permitan vivir una juventud, o sea, la etapa de la adolescencia. En esa fase de niños o niñas, en el cual hay una sobreprotección, una mirada infantilizadora, lógicamente protectora como debe Sí. ser, pero luego cuando llega la adolescencia, la juventud, este factor empieza a tener como aires de libertad, ¿no? Ya empezamos a cerrar la puerta de nuestro cuarto, ya Bien. queremos que nadie nos vea con una ropa más íntima, cuidamos nuestro cuerpo, empezamos a tomar noción de lo que es esto. El hecho es que con la discapacidad esos procesos muchas veces no se dan. Claro. Tampoco sé qué tanta información hay a nivel de los mismos adultos sobre el tema. Y ni qué decir en el interior, ¿no? Porque tampoco es lo mismo en Montevideo que cuando uno está en el interior. Sí, creo que a nivel social no hay mucha diferencia con respecto al tema de discapacidad. O sea, el Ok. vínculo Montevideo, vínculo resto del país, es muy similar. Ok. Bueno, a veces hablamos de ruralidad, también es bastante complejo el aislamiento, hay otros factores ahí que tienen que ver con ruralidad, pero generalmente el aniñamiento es un acompañante en la vida de las personas con discapacidad por el resto de sus vidas. Muchas veces, no importa si tenés una discapacidad leve o tenés una discapacidad severa, si esa mirada sobreprotectora está presente. Digo, salteando un poco de las etapas, pero, por ejemplo, a mis hermanos una vez en una reunión familiar, cada uno tenía, bueno, su pareja, tenía su esposa, su marido. ¿De qué edad estamos hablando? Como para tener No, una no, idea. mayores que yo soy el menor. Bien. Y tengo 41. Y entonces todos mayores, o sea, reunión familiar. Y cuando hablaban, digo, de personas que me criaron, que estuvieron ahí durante toda mi vida, Bien. cuando hablaban de mi pareja, era mi compañera o compañerita. ¿Sí? O sea, como que había eso Sí, claro. de achicar hasta en la Sí, sí, verbalidad. sí, así es. Lo que me llamó la atención muchísimo, o sea, porque son personas que fuimos criados como de la misma forma y yo teniendo aún una vida independiente, hace mucho que ya no vivo ni con mis padres, soy independiente económicamente, pero aún así
esa mirada de protección, de aniñamiento, está presente. ¿Creemos que es desde la conciencia o desde la Sí, inconsciencia? sí, sí. Creo que un poco de los dos. Ok. A veces conjugan desde un mismo lugar Bien. la inconsciencia de acciones que uno hace sin darse cuenta, hasta generar un grado de conciencia que actuamos frente a la realidad del otro conscientemente, Bien. pero sin tomar en cuenta las dimensiones de nuestras acciones. ¿Y lo confrontamos? O sea, ¿tuviste la interesa de confrontar a esos Sí, adultos sí, y decirles, pero yo ¿sabes lo- qué? No me la trates de chiquita ni Eh, mucho menos porque es... Lógicamente que sí, porque además utilizamos mucho el humor. Yo soy una persona que me he Bien. criado en vínculo con el humor desde que era muy chico, a reírme de mí mismo, pero por ser persona, no por la discapacidad, Claro. y reírme junto con el otro. O sea, desde eso, no es que te burlen de vos. ¿Es la sino mejor que manera? Creo que es una manera De incluir, que digamos. habilita, sí, es una manera que habilita a generar con un grado de confianza que está bueno. Porque en el momento que asimilás que en la interacción con el otro son los mismos derechos, o sea, vos podés burlarte, pero el otro no es burlarte, sino sería como divertirte un cacho. Como que si nos reímos de lo entre mismo, amigos, o se, sea, se- sí. se cayó una barrera capaz que nos Claro, permite otra complicidad, exactamente, ¿no? hablo desde un entorno familiar, un entorno Bien. grupal, un entorno Claro. habilitante, que no es que te reís de, sino te reís Con, con. perfecto. ¿Bien? Entonces, si yo hago un chiste, no sé, por la... De mi nariz, por ejemplo. Sí, no sé, lo dijiste vos, digo, Yo Pero todos también. tenemos Pero un- yo lo qué vivo sé. jodiendo con mi nariz. Pero Entonces, Claro. habilitas, pero al mismo tiempo que alguien... no es lo mismo, dice, yo hago chiste de mi madre, pero nadie más lo hace. O sea, Exacto, no, muy bien, muy bien. Pero desde este lugar, o sea, de habilitación, la habilitación no es permisividad, ¿eh? No es que todo el mundo está habilitado a... Bien. Vos Obvio. permitís hasta dónde habilitás que la persona pueda llegar. Y con esto también hay muchas cosas que lo dicen a nivel físico, a nivel de miradas, a nivel de comentarios, Bien. que hay gente que se toma atribuciones. Y aquí estamos hablando de realidad de personas con discapacidad, ¿no? Linkeando un poco con lo que habíamos arrancado es esta etapa de infancia, adolescencia y madurez. Bien. Bueno, que por ahí la perspectiva de la sexualidad, del conocimiento del cuerpo, de la noción del deseo, ¿sí? Para muchas personas con discapacidad, ni siquiera el entorno asimila Ok. que la persona pueda tener un sentir, un deseo, una voluntad, porque hay una gran falta de información. Como que no habilitamos ese espacio en el otro y a su vez le queda incómodo al otro, ¿no? Es como no sé cómo me va a confrontar esto, no te lo voy a habilitar a vos, pero estás como coaccionando un montón la libertad y los derechos del otro, ¿no? Claro, porque también hablamos, cuando se habla de libertad, también se habla de independencia, autonomía, y la discapacidad también tiene un gran vínculo con el control y la sobreprotección Bien. de la vida de muchas personas que tenemos discapacidad. Esto viene de modelos muy antiguos, ¿no? Que se trataba de controlar al que era diferente, Claro. y la sociedad creada para esos seres supuestamente normales. Y sin embargo, cuando hoy en día, digo, yo formo parte de un equipo, trabajo en el MIDES, en la Dirección de Discapacidad. Nos seguimos refiriendo con discapacidad. En un Sí, momento bueno. hubo todo esto de capacidades diferentes, Sí. o identificarse como una persona dis, pero ya no decir la palabra. ¿Cómo lo...? Bueno, en verdad, nosotros, yo me guío por el lugar de donde trabajo, que Ok. es en el Estado. Nosotros por el Estado nos guiamos por las leyes, y la ley que se guía por la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 dice con discapacidad. Ahí va. Bien, puede ser en situación también discapacidad. Sí, pero puede ser ahí- temporal, ahí tenemos que ver la Claro, habilitación, ahí ¿no? hay algunas controversias que algunos colectivos no asimilan como propios, Bien. sienten que la discapacidad es no es una situación de la vida de la persona desde su concepción, sino que es una realidad. Y hay otros que dicen que sí es una situación, que el contexto en el cual Ok. vivís te genera discapacidad. Nosotros nos guiamos por la convención, dice con discapacidad. La academia lo ve desde otro lugar, Sí. dice diversidad funcional, por Exacto. ejemplo. Como ese término nuevo que tiene re pocos años, 2 o 3 años. Sí, a mí diversidad funcional me suena como un poco capacidades diferentes, o sea, todas las personas tenemos diversidades A funcionales. mí o capacidades personalmente, diferentes, yo soy sí. sexóloga y discutimos mucho de que ese término me da que somos un poquito robots y no sé si tengo ganas de habitar tampoco ese espacio máquina, ¿no? Como cuando éramos Claro. chicos nos decían aparato Ajá. digestivo, como si fuéramos una máquina, y tratamos de sacarlo un poco, como que habitar ese espacio no sé hasta dónde no es como coartar un Ajá. poco también otros espacios. Y lo que me parece fundamental es respetar la identidad de las personas, ¿no?
cómo me autopercibo. Entonces los colectivos decidieron personas Bien. con para la convención. Cuando se defina otro término para un documento que nuestro país respalda, ahí iremos. O sea, el concepto dice que evoluciona el término, así Total. que se asimila que dentro de un Somos tiempo sea móviles diferente. también, ¿no? Así Como- es. ¿Y cómo nos identificamos propiamente en tu caso? Yo, persona con discapacidad. Perfecto. O sea, sí. Persona con discapacidad sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, con total propiedad por lo que Perfecto. estoy diciendo y orgullo. Como me queda cómodo esto, lo elijo y me presento así y para mí está súper bien. Pero además me parece muy importante hablar sobre el orgullo de tener Perfecto. discapacidad, que es parte de tu identidad. Es muy difícil hoy en día hablar a nivel social y hablar de discapacidad y hablar de felicidad y hablar de sexualidad y hablar de proyectos personales a desarrollar, hablar en proyecto de vida, en proyecto familia, en independencia. Es muy complejo porque hay muchas barreras aún por derribar que primero tienen que verte como persona. Bien. Entonces, para que puedan llegar a ese nivel, ¿Considerás tienen que que ver con ser eso humano y- evolucionó? ¿Que ahora te queda un poco Sí, más cómodo? ¿Lo sí. lograste evolucionar en un entorno? Contanos un poquito de tu caso puntual. A nivel personal, Sí. Bueno, ¿qué pasa? A mí realmente me cuesta muchas veces hablar a nivel personal porque estoy en constante, en comunicación constante y contacto constante con distintas realidades. Bien. Entonces siento que me quedo tan corto para hablar de discapacidad cuando estoy hablando de mi realidad, que hay muchas realidades Tan que quisiera variadas, poder claro. compartirlas, poder tener espacio de tener un micrófono, tener una cámara, tener un diálogo con alguien y poder compartir esas realidades. No sé, te cuento, ya hablo de mí, Sí, pero, obvio. pero simplemente esto, No, ¿no? a ver, podés, eso mismo, ¿no? Lo móvil de puedo estar un rato Bien, del muchas nivel colectivo gracias. como puedo, bueno, ok. Pero yo me identifico con o yo viví tal cosa, como hagamos esa dicotomía para que la gente también lo vea personal. Porque hay algunas expresiones que pueden hasta sonar raras, pero de repente el otro día estábamos en un encuentro y una mamá comenta que, bueno, lógicamente no voy a mencionar el lugar, pero menciona que tiene un niño que, bueno, que ahora quiere trabajar. Y en verdad decimos, bueno, pero los niños no pueden trabajar. ¿Qué Ok. edad tiene su niño? Exacto. Dice, bueno, mi niño tiene 57. Ok. Bueno, ahí Entonces, tenemos igual wow. un tema a trabajar con esa madre que sigue sintiendo que ese niño casi que le pertenece por... Es que esto Es es su parte manera de de vivirlo, la realidad ¿no? que nos rodea y Claro. aquí no estamos para criticar ni No, este ya de por rol sí, vamos a decir que las madres siempre quieren a sus bebés el resto de Sí, sus sí, vidas, por ¿no? supuesto Así que... sucede, pero está bueno brindarle oportunidades reales a las personas Claro. y cuando hablamos de discapacidad hay muchas personas que aún están institucionalizadas, Sí, ¿no? Que no tienen la libertad de repente de poder ir a un liceo porque la estructura educativa de secundaria Sí. o de UTU no está adaptada. No tenemos esa infraestructura como para, no Aún tenemos ese pero soporte como deberíamos para. porque las leyes nos obligan. Y la realidad es que en derechos, o sea, ayer nada, tuvimos el Día de los Derechos Sexuales, ¿no? Ajá. Y promovimos un poco eso, pero si estamos atrasados en derechos comunes, desde ser humano, identidad como ser humano, medio difícil ya recién llegar a la parte sexual. Es como que nos falta un camino, Exactamente. evolución y la aplaudimos, pero falta... Por eso me parece tan importante el espacio y permítame felicitarles este espacio que tienen, que realmente para mí es un placer poder estar y poder ser también herramienta y Perfecto. poder aportar de alguna forma dentro de estas discusiones que se puedan generar y también invitar a algún conocido o conocida que a ustedes les pueda parecer también que sea de aporte a la comunicación en este caso. Perfecto. Augusto, Bueno, hablaba recién... de mi lado, vamos a dejarlo de este lado, a las órdenes al revés también para cualquier charla o cosa que quieran dar desde Genial, el es aporte, sí, espectacular. sin duda. Gracias. Que sea recíproco, sin duda. Gracias. Recién hablabas de discapacidad leve o discapacidad, y está bueno porque mencionaste no solamente mi realidad, sino otras realidades. En tu caso, sexualmente hablando, quiero preguntarte, ¿qué consideras si es leve o si es, digamos, no sé si se dice grave o cómo se dice? Sí. ¿Y cuál crees que es la discapacidad más complicada a la hora de tener sexo? Bien difícil la pregunta. A ver, en mi caso, yo tengo una discapacidad física severa, ¿sí? Dicho por las normas que miden lo que es la discapacidad. Mi dependencia es leve, ¿sí? Como persona. Claro. ¿Sí? La dependencia es leve porque puedo desarrollar ciertos aspectos que me brindan como mayor grado de autonomía para desarrollar ciertas actividades. A nivel sexual, no tengo demasiadas situaciones de dependencia. Pueden ser de repente alguna
como que no he, por ejemplo, desarrollado una práctica, me faltan como elementos, porque la discapacidad siempre a ver, permítame compartir Sí, obvio. puntos de vista, uno piensa, bueno, ¿qué podés y qué no podés? En verdad no nos podemos limitar a lo que es el cuerpo de la persona, sino ver los elementos de apoyo que esa persona pueda tener para resolver ciertas situaciones puntuales de su vida. Por ejemplo, a mí a nivel personal, ponerme un preservativo con los elementos que tengo a mi alrededor se me complican. O sea, lo intento, pero genera aire. O sea, es muy difícil poder desarrollarlo. Y eso sería como algún punto de dependencia que pueda llegar a tener. Y que tampoco tenemos alguno especial creado o algún soporte Claro, como para sin no duda, tenemos esa ayuda nos tampoco, juntamos ¿no? con un ingeniero 2 minutos y podemos desarrollar Claro que sí. algo. Entonces, ese es el punto, ¿no? No es solamente centrarnos en lo que resume al cuerpo de la persona, sino a ver qué podés y qué no podés hacer. Ok, puede y no puede hacer tal cosas. Nos guiamos principalmente por lo que la persona puede hacer. A partir de lo que podés hacer, ¿podemos seguir evolucionando? Bien. Sí. Ok, Claro. vamos por ese camino. Genial. ¿No? Entonces, a partir de ahí empezamos a aumentar el grado de autonomía que pueda llegar a tener la persona. Por eso me parece bien interesante como ese punto, ¿no? Yo en el caso podría llegar a tener en ciertas situaciones puntuales algún grado de dependencia, pero no he podido desarrollar, por ejemplo, en la época de la adolescencia, nadie me explicó, o sea, qué pasaba en tu cuerpo cuando venía un momento de excitación, ni siquiera la excitación. Claro, ¿Verdad? sí, Vas está. descubriendo Lo que como pasa es que la ESI conchazos, recién está como en su auge ahora, ¿no? La educación sexual infantil viene como de ahora. Antes no habían tantas herramientas, pero ni siquiera en la normalidad de una escuela, un liceo, etcétera. Entonces recién ahora están como avanzando en eso. Y de ahí encima integrarlo a lo que es discapacidad, Claro, etcétera, sí. es todo un Sí, por mundo. O supuesto. sea, me parece una lástima que estemos en este grado y que recién avancemos con Claro. estos pasitos de tortuga, pero también mirando para atrás decís, bueno, pero estamos mejor Vamos que antes, mejorando. ¿no? Sí, sin olvidar todo lo que falta, ¿no? Pero sí creo que es un impulso de aliento ver que sí hemos avanzado, mirándonos 5, 10 años, 15 Sí, hacia atrás, sí. sí se nota que hubo una evolución, pero es muy poco tiempo. O sea, muy poco tiempo de avance. Pensar que en los años 70 las personas reclamaban simplemente ser personas. Y Hace eso no hace muy tanto poco tiempo. en el DM5 teníamos que la homosexualidad era una enfermedad, o sea, ¿qué vamos a hacer después de Exacto. ahí, no? Y empezamos a recorrer nuestro país y empezamos a ver condiciones inhumanas de vida, de personas vinculadas a instituciones, de personas a veces encerradas en sus hogares simplemente por el hecho de tener una discapacidad. Y no necesariamente tiene que ser una discapacidad leve ni una dependencia severa. Simplemente por una discapacidad leve, por una dependencia que con el tiempo se transformó en severa, por la ausencia de apoyos a veces de su propio entorno, la persona no sale de su casa, por temor a que se rían, por temor a que su familia pueda generar situaciones que le envergüencen más allá de lo que la persona es. Entonces, eso aún está presente en nuestro país, eso aún está presente. No hablo del No. resto del país, hablo de todo el No, pero país. no hace muchos años. Yo recuerdo escuchar que sería como mi familia para atrás, ¿no? Padres, etcétera, decir a una persona con síndrome de Down lo dejaban adentro y ese no iba al cumpleaños. Entonces era como que si ya desde tu familia te va escondiendo o no se enorgullece de vos, es difícil que vos tengas la entereza como para presentarte a ese mundo si no tuviste esas armas, Por ¿no? supuesto, y esa una construcción de... ¿Cómo fue la tuya? ¿Cuál fue tu respaldo familiar? ¿Qué fue lo que vos decís? Bueno, ok, yo estoy desde este lado y estoy Ajá. súper entero pudiendo comunicarme. Sí, no sé si llego a ese lugar, pero simplemente trato de hacerlo de forma natural, ¿no? Y tratando de generar conciencia, humanizando lo que es la discapacidad y el contacto entre personas. Mi historia, bueno, yo soy el último de 6 hermanos. Bueno, nací en el campo. Mi familia, mi mamá, ni siquiera una ecografía tuvo, Ok. ¿no? Y el último de 6 hermanos nace sin brazos y con un acortamiento de fémur, que es el hueso de la pierna, de nacimiento, ¿sí? De arranque. Fue un shock. Mi familia es una familia católica, no practicante, pero sí católica, con convicciones desde ese lugar de vida. Y mi familia sintió que Dios, mirá que hace 40 años, Dios les estaba castigando por algunos errores de vida que ellos pudieran haber cometido. ¿Bien? Wow. Sí, eso aún está presente. La discapacidad para muchas personas aún no tiene como una explicación. Uno trata de buscar explicaciones y a veces son divinas, más allá que lo racional o genético.
y se buscan respuestas. Y a veces hay una soledad frente al vínculo con la discapacidad. ¿Sos Entonces católico? nos agarramos, ¿Sos católico? Mira, tengo algunas convicciones, sí, católicas, pero... Capaz es más, sos cristiano o no, capaz que llevémoslo ahí, ¿no? Claro, en verdad sí creo en Dios. Bien. Sí creo que hay algo superior a lo que es el ser humano. ¿Hubo algún cuestionamiento a Dios de por qué yo así, por qué el resto no o por nunca mi parte, pasó? No, Bien. siempre tuve una buena relación con Dios en sí. Soy católico desde el lugar de creer en santos y también, Ok. pero nunca tuve un cuestionamiento hacia esa gestación de la naturaleza. O sea, entiendo que la discapacidad, y siempre me hicieron entender, ahora vuelvo a la retomada cronológica, pero siempre me hicieron entender que la discapacidad es parte de la vida en sí. ¿Sí? No hay... Pero bueno, aquí retomando, ¿no? Entonces... alguien le dijo, y he escuchado en distintas partes del país, que mucha gente como que lo toma, que Dios le daba la cruz a la persona que podría cargar, ¿no? Eso pasó en mi familia. Y realmente, si uno lo analiza, son situaciones muy cuestionables, ¿no? Que uno puede decir... Y qué fuerte declaración, ¿no? Sí, así lo es, pero cuento tal como sucedió. Y eso mi familia también me lo iba como transmitiendo. A mí eso en cierto grado me generaba conciencia y me generaba confianza, hasta el punto que tuve la posibilidad de empezar a cuestionar ciertas cosas. Siempre está bueno cuestionar la vida. Entonces eso a mi familia le alivió. Le alivió como esa situación, más que una carga, esa situación de vida desconocida. Porque los brazos... situación personal, los brazos son la representación de la fuerza del campo, son la representación de la vigorosidad, de la representación de la independencia, de la autonomía. Y que vengas al mundo sin brazos, ellos no conocían a nadie en la existencia que no los tuviera, realmente fue muy impactante. Pero no fue simplemente la fe lo que ayudó a mi familia a superar esa situación, sino fue el amor. El amor... mi familia a través del amor logró superar una situación adversa. Bien. Pero... ¿En general o desde un contexto religioso? En general, sí. El amor por la vida, por la existencia humana. Entonces, hay distintos tipos de amores, ¿no? Hay distintas formas de amar. Mi familia logró hacerlo desde un amor que permite tener libertad. ¿Sí? Importante, ¿no? Sí. Porque muchas veces el amor aprisiona, ¿no? Hay gente que siente que el amor es proteger a tal grado de sentir que no serás nada sin mí. Y muchas veces esto pasa con la discapacidad. Cuando una persona sobreprotege a otra, cuando una persona quizá no sienta que la otra persona sin ella no va a hacer nada, no es por falta de amor quizá. No estamos cuestionando si la persona ama o no ama a esa otra persona. Es simplemente la forma de... Sino la forma de amar es limitante, la otra forma es condicionante. Entonces, ¿Y eso lo lograste tú? No, yo era un niño, claro, yo era un niño totalmente inconsciente de lo que pasaba a mi alrededor. Y dentro de esa familia grande, porque eran unos cuantos numerosa, hermanos, sí. ¿quién era el como que más fomentaba ese intento de libertad? Bueno, en verdad, yo cuando empecé a tener cierto grado de conciencia en la niñez, más bien recuerdo, bueno, todos mis hermanos sin duda aportaron desde distintos lugares, cada uno desde su asimilación de la realidad, no había nadie con discapacidad en la vuelta. Quizá algunos desde una cierta rigidez, pero como protección controlante de situaciones de que no te cayeras. Incluso al tener una pierna más corta, también se me dificultaba caminar de arranque. ¿Viste? Entonces demoré un tiempo más para poder hacerlo. Hay un nivel de paciencia como, y bueno, y de protección, o sea, sí existe, no estoy negando, sí existe, es real. El tema es cuánto permitís que se extienda ese grado de protección. Y aquí estamos hablando de la diferencia de la niñez y si ya estamos a nada de entrar en el sexo, chicos. Claro, exacto, bueno, llamamos al punto, pero me parece bien interesante reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? Porque lógicamente que desde que nos reconocemos como personas empezamos a trabajar nuestro autorreconocimiento y no podemos llegar a la adolescencia sin autoconocernos primero como niños. De saber que tenemos un género, de saber que tenemos un vínculo entre personas, de saber que te deben respetar, de saber que hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, incluso a nivel sexual, que te respeten tu cuerpo. Y todo ese tipo de cuestiones son muy importantes que también se transfieren a niños y niñas con discapacidad.
Vamos a entrar ya casi en el Vamos, sexo, vamos, casi. cuando quieran. ¿Cuál de las etapas, niñez, no sé, adolescencia, adultez, cuál fue la más complicada? Creo que la adolescencia. Sí, fue la adolescencia. En la niñez, yo ni siquiera asimilaba que tenía una discapacidad. Hablo a nivel personal. Yo, a ver, en mi caso pude ir a una escuela común de la comunidad. Otras personas con mi misma realidad. Esto porque me inscribí en una escuela suburbana. Sí, Ok. rural, digamos. Nos mudamos más cerca de Rivera, pero era una escuela suburbana. La escuela 37 de Cuña Perú. Entonces me aceptaron por ser una escuela en este contexto. Nunca me cerraron la puerta, no fue que dijeron, ay no, niños con este cuerpo. Pero qué no sé. hermoso, ¿no? Porque Sí lo es, pero en un paralelismo, otras personas con mi misma realidad a nivel físico les enviaron a una escuela especial simplemente por no tener brazos. ok. Entonces, una misma lectura de lo que eran las leyes de nuestro país, simplemente por una Una interpretación. lástima, ¿no? Porque al final era porque le interpelaba al otro, no porque Sí. la persona podía o no podía Y esto con tal pasa desempeño, ¿no? aún hoy en día pasa. Aún hoy en día hay personas que dicen, no sé cómo enseñarle a un niño con este tipo de discapacidades. Y estamos en 2024. Pero es o sea, un hay reto, o sea, no se niega, sino que nos retamos a debemos crecer, avanzar hacia ¿no? otro lugar de conciencia. Nos guiamos por lo que no puedo hacer. Es y más no por lo cómodo, que capaz, sí puedo ¿no? hacer, que era lo que decía hoy al principio, ¿no? Claro. Entonces, eso puede ser un cambio de mirada hacia el enfoque de la realidad de las personas con discapacidad. Enfocarnos en lo que sí puede hacer. Y esto desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Quiero entrar al barro. Sí, ya estamos, ya estamos. Y yo recién, la verdad, tratando de pensar, no la preparo, no me gusta preparar mucho las notas porque trato de que fluya y que me vaya generando preguntas en el momento. Recién hablabas que la adolescencia fue como el momento quizás más complicado. Hubo algo específico, hablando netamente de lo sexual, por ejemplo, la adolescencia, yo y creo que normalmente es donde empieza, por ejemplo, no sé, la masturbación, que es como el primer Bien. Claro, sí. contacto con el sexo. ¿Cómo hacías? Bueno, en verdad, la adolescencia es bien interesante porque empezamos a como reconocer nuestros cuerpos, ¿no? Y empezar a compararnos, que la comparación es lo peor que existe en la vida humana. Y ahí sí empecé a ver cómo era mi cuerpo. Y a ver que habían cosas que no eran deseables a nivel social, por ejemplo. Habían cuerpos que eran estereotipos, Bien. que eran a un nivel habilitado para ser deseado, Ok. ¿no? En el caso, esa construcción de autoconfianza que había generado desde la infancia. Se con vio la como autonomía. desestabilizada, Yo podríamos viajaba decir. mucho desde la infancia porque la música también me llevó a viajar, a conocer a muchas personas, a tener la confianza de hablar en público. De repente llega la adolescencia y fue bien complejo esto. No a nivel traumático, no estoy hablando a nivel traumático, pero sí cuestionable. O sea, empecé a cuestionar cómo proceder. O sea, había un montón de desafíos nuevos. Vos particularmente hablas de la situación de la masturbación. Por ejemplo, había cosas con mis pies que yo no sabía hacer. O sea, yo hasta cierta parte de mi vida necesité que alguien me ayudara a ir al baño, por ejemplo. Y después empecé a reconocerme, ok, tengo que desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Capaz que esto no lo quiero vivir de otra manera, Quiero quiero vivirlo que de sea una más manera, íntimo. necesito más intimidad, Ok. necesito que nadie entre conmigo al baño. A ver, aquí estamos hablando de distintos grados de dependencia. No estoy hablando de que esto sea denigrante, no estoy hablando de que esto... No, pero era lo que te quedaba cómodo a vos o el lugar que pero vos era una querías situación habitar ahí, personal de capaz. vida. Hay personas que durante su vida sí necesitan tener un asistente Bien. personal, necesitan que una persona de su confianza esté con ellos. Exacto. Eso en absoluto es denigrante, eso simplemente es un recurso que uno necesita para seguir subsistiendo y desarrollando su propia vida. Hablo a nivel personal. Entonces, bueno, sentí que tenía que desarrollar ciertas estrategias. Entonces, siento que las personas, quienes tenemos una discapacidad, muchas veces sí vivimos en un mundo paralelo. Okay. Sí vivimos en un mundo paralelo. Mi cabeza, de repente estamos acá, y yo lo que primero me fijo es si la forma del picaporte. O sea, por más que Se adapta a mí, que puedo con si esto, ¿no? si necesito salir de acá, el picaporte es redondo, ¿cómo es el picaporte de acá? Es lo primero que me fijo. Ni me había fijado. Pero claro, pero entendemos que Qué eso locura. capaz que no lo pensamos, Es pero... verdad. Pero y entonces esa noción de nuestro entorno, aunque no lo manifestemos, aunque no lo oralicemos, estamos analizando constantemente porque no queremos pasar por situaciones complejas Ok, perfecto. ni imprevistas, ¿no? Entonces tratamos de siempre tener como un control sobre situaciones que ocurran.
En este caso, bueno, el tema del baño, por ejemplo, empecé a desarrollar como ciertas estrategias personales a nivel físico y de distintos, empecé a identificar qué apoyos tenía yo en el baño que me podrían ser de utilidad. Y era una vida paralela, sí, era una vida paralela, porque nadie más observaba desde ese lugar. Entonces sí pude tener autonomía desde ese lugar. Después tenía que utilizar otro tipo de ropa, porque ropa a nivel adolescente, yo también quería usar la misma ropa que todo el Obvio, lo que mundo. estaba de moda. Empecé a ver cómo utilizar, yo usaba una prótesis, tenía que adaptar, tenía que usar un cinto. Bueno, ¿cómo voy a ponerme un cinto? Necesito de apoyo para algo. Todos fueron estrategias que fui empezando a desarrollar para lograr cada vez más autonomía. Con el grado de la masturbación igual, o sea, empecé a desarrollar como ciertos elementos que a mí me ayudaban para poder, en esa etapa de mi vida, poder realizarlo. Así cuando tuviera ganas, poder masturbarme, por ejemplo. ¿Desde creatividad o Creatividad, desde, sí, simple. como ahora todos googleados, ¿no? Claro, O sea, sí, tipo, sí. desde le pregunto a otras personas que yo siento que le puede pasar lo mismo? ¿Cómo No, en sería absoluto, eso? no tenía ninguna referencia. Ok, O sea, ok. cero, cero. Era, Autodidacta full. Total. Era ver, yo qué sé, veías cómo funcionaba tu cuerpo y a partir de cómo funcionaba tu cuerpo empezabas a desarrollar el elemento de apoyo. Y en este caso empezaba a ver, yo qué sé, hierro de alguna forma, no, lógicamente que no voy a revelar porque eso tiene derecho de propiedad, no sé si lo tengo que vender en algún momento. Obvio, obvio. Como recurso, dejémoslo ahí esa info. Comercialice la Claro. palabra. No, pero esto con un poco de hierro, con un poco de polifón, no sé qué, como, y eso fui desarrollando como poco a poco, también para cuidarme. Al principio también como que me lastimaba y ahí empecé a como a primorar un poco el desarrollo de la herramienta o de como No del apuremos apoyo. tanto, que sea poco claro, vamos Claro, sí, hay que sí, refrenar pero- la ansiedad. Pero sí que está bueno, y era como un mundo paralelo, realmente era un mundo paralelo. Pero bueno, era yo con el cuidado de mi cuerpo, con mis necesidades, no lo podía plantear en la mesa de la familia. Obvio. A mí por lo menos se me dificultó, capaz que otras personas tienen mayores facilidades para hacerlo, eran otros tiempos. pero- ¿Alguien te lo preguntó alguna vez? ¿Esto? No, lo estoy revelando en este momento. Bien. Pero sí, y no lo revelé porque nadie preguntó, o sea, entonces eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Como muchas personas dan por sentadas ciertas situaciones, ni Tampoco siquiera te de preguntan. al día de hoy de pares o de esto, estamos dando un taller, una charla, nadie vino y se te acercó y, che, estoy en esta situación, ¿cómo la resolviste vos? ¿Qué consejo me das? Algunas situaciones sí, no referidas a discapacidad, a sexualidad. Bien. Más bien como quizá alguna cuestión Más más de funcionalidad, autonomía, capaz, claro, ok, autonomía ok. cotidiana. Ok. Sí, pero lo que me parece interesante es que nuestra creatividad puede ser una gran aliada en ese proceso de buscar autonomía y buscar también como cierta independencia y privacidad de las personas que están a nuestro alrededor. Por más que sea la persona que sea o nuestra asistente personal o nuestra cuidadora, necesitamos ese espacio de respiro, Claro. necesitamos estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, y bueno, y eso es importante, también exigirlo. Bien, Es un porque- derecho, literalmente. Sí, a así veces no es. estamos conscientes, pero es un derecho. Así es, totalmente, totalmente. Y después, bueno, otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, que también me fueron como sorprendiendo un poco. Uno piensa, bueno, tener pareja. No sé Sí, si yo- dice pareja, ¿cómo se dice? Porque- Depende. Yo estaba a nada de empezar a preguntar, bueno, para primero, ¿cómo, vínculos en sexoafectivos. qué estamos ya en sé este momento? ¿Estamos en pareja? ¿Estamos casados? Contanos un poquito de, Bien, de estoy ese en momento. en un vínculo bastante interesante, que convivo con mi expareja. Bien. Sí. Amamos la buena relación con los ex. Amamos. Sí, y como nos llevamos como tan bien, pero tan bien de verdad, y somos personas que nos amamos un montón. Y ¿Cuántos años compartieron en pareja? con pareja tuvimos 10 o 11 años. Claro, ya son Sí. parte de familia, ya son familia, Sí, literal, sí, ¿no? sí, literalmente. Y tenemos esa libertad de poder elegirnos para convivir. Bien. Y en verdad nos lo llevamos como súper bien, somos sumamente compañeros y nos encanta, o sea, realmente. Entonces, me parece que es bien interesante Bien. como que quitarle un poco de presión a estos cortes. Sin dramatismo, claro. Sí, y además rótulos, ¿no? Que a la Bueno, gente le pará, encantan los rótulos, pero quiero ir un como- poquito más atrás y Ah. cómo es el conocer a alguien a nivel sexoafectivo. O sea, ya entendimos que una de tus maneras de levante claramente es el humor, ya lo entendimos. Parece por ahí que Y- algo de y- música y hay. problemas así que para- ya sabemos cómo conquistar. Creo que problemas de labia no tiene, ¿no? No, no, Se no. expresa Pero muy bueno, bien. Una gran ¿cómo? herramienta, yo que sé, para la vida, ¿no? Claro. Sin duda es una gran herramienta y el humor
por supuesto, lo dice Gustav, ¿no? Salvará al mundo. Salvará al mundo, sin duda. Sí. Bueno, pero eso, ¿cómo conquistamos? ¿Cómo avasallamos de esa manera? Es que viene, bueno, sería como más interesante percibir el otro lado, ¿no? Cómo lo percibe y cómo accede en algún grado a tener una perspectiva del otro. Decir, a ver, comparto algo bien interesante. Con el equipo de trabajo estamos trabajando un concepto que es el concepto discapotable. Bien, me gusta, me interesa. Más información sobre El eso. concepto discapotable. No, porque en verdad una vez, también trabajamos mucho el humor, alguien dijo, tenía una discapacidad horrible. Y uno dice, ¿qué es una discapacidad horrible? Bueno, además como O sea, ¿a muy, qué muy refieres? personal. Claro. No, la ¿no? persona dijo, tenía una discapacidad horrible. Entonces empezamos a trabajar y a carburar un poco y dice, bueno, si alguien dice que alguien tiene una discapacidad horrible, tiene que haber una discapacidad que te atraiga entonces. Otra que sea O muy linda, debería claro. haberlo. Entonces, a nivel personal, tiene que haber un discapotable. O sea, una persona con discapacidad al cual, sin duda, sí podría Si ser tengo tu que elegir, pareja. es ahí, claro. Sí, podría ser tu pareja sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces la discapacidad pasa a estar de lado. Qué, y qué, yo qué veo increíble, persona. ¿no? veo una persona enfrente, simplemente más allá de la discapacidad, hay algo de esa persona que me atrae y que podría sin duda ser alguien con que podría tener un vínculo sexoafectivo o un touch and go, yo que sé, no estoy como muy actualizado en los términos, Bien, pero entonces, ¿en qué momento pasás de ser alguien divertido o alguien que, yo que sé, que charla y te entretiene por un rato, a ser una persona con discapacidad que te pueda atraer Claro. sexualmente, por ejemplo? O a través del deseo, ¿no? Por tener un contacto más allá. Entonces, me parecen discusiones bien interesantes. Yo no te tengo respuesta para saber No cómo sé, mi hacer. otro tema era como, a ver, capaz que estudiándolo tengo un poco más de, pero el tipo de porno que uno puede ver es como el cuerpo tan hegemónico y vos decís, pero pará, yo quiero ver otra cosa. Ajá. O sea, o sí, capaz que me da deseo, pero también quiero otra variedad. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue esa investigación con esto que me están vendiendo? No sé si me cierra del todo, porque en verdad hasta claramente yo no estoy de acuerdo con esa venta tan hegemónica de tiene que gustarte esto Ajá. y como el sexo tan explícito y genital, cuando en verdad estaría bueno ir como más por el lado del sentir. ¿Qué pasa Sí. cuando lo mira uno y dice, bueno, ¿con qué me identifico yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me excita a mí? ¿Por qué lado quiero ir? A nivel personal. Sí, claro. Yo no tengo como demasiados tabúes, ¿eh? Creo que no me guío demasiado por lo hegemónico. Bien. Creo que es una construcción que en algún grado también es como... hay una cierta manipulación de intereses. Es un mercado, ¿no? Sí, y por donde quieren encarrilarnos, quizá esto le convenga a empresas multimillonarias que uno tome ciertas decisiones en la vida. Pero no tengo demasiados tabúes, ¿eh? No he tenido parejas, por ejemplo, con discapacidad. No he tenido, pero por falta de oportunidad, por ejemplo. Y aquí quiero comentar algo bien interesante. A quienes tenemos discapacidad muchas veces nos educan o nos forman por guetos. Qué ¿Sí? fuerte. Sí. Nos educan por tipos de discapacidad, por ejemplo. ¿Porque le queda cómodo al otro? Le queda como al sistema, le queda Ok, cómodo. claro, Es al un otro, sistema de básicamente, control, sí. sí, es un sistema de control y así ha sido creado. Que quizá para muchas personas es la oportunidad que tienen en su vida. No estoy desvalorizando, simplemente estoy analizando. Bien. Porque hay que valorar cuando una persona tiene una oportunidad en su vida y es esa, y hay alguien que viene a desvalorizar eso, me parece denigrante. Entonces no es el lugar en el cual me pongo. Simplemente digo que, por ejemplo, la escuela especial en nuestro país es algo que todavía existe. Hay todavía 80 escuelas especiales en nuestro país, van cerca de 4 o 5 mil niños y niñas. Pero la escuela especial lo que hace es categorizar. O sea, niños Encasillan a ciegos, algún punto, ¿no? claro, niños ciegos estudian desde los 6 hasta los 15 años junto con otros niños y niñas ciegas, así con la discapacidad intelectual, así con la discapacidad física, y en verdad sí son guetos, o sea, la persona convive con otras personas con su mismo tipo de discapacidad. Como que la estamos rigiendo a, si querés buscar amigos es ahí, si Es querés ahí, buscar pareja es esos son ahí, tus- ¿no? Esos son tus pares, esos Sí, son ok. los lugares con quienes las personas con las de iguales debes convivir. Sos un afortunado, entonces. No sé si desde este lugar, o sea, fue una oportunidad que se me brindó y me lo brindó la ruralidad. Me lo brindó porque en la ruralidad yo valoro muchísimas cosas de la ruralidad. La concepción de vida que se tiene desde la campaña
a mí me encanta realmente esto de resolver con lo que tengo en la vuelta. O sea, tengo que resolver esa situación con lo que tengo en la vuelta. Es como ir a acampar, ¿no? Tenemos estos recursos, hay que darlo todo. Es esa mirada y es esa apertura también para la vida. El interior de campo es así. Entonces, a veces cuando quieren separar un poco ciudad-campo, crear como ciertas rigideces, no hay nada que nos enriquezca más como ser humano que la mirada distinta, que el percibir diferente al mío. Eso es lo que me enriquece. Entonces, cuando alguien quiere separar, a mí me encanta unir. A mí me encanta que las personas interactúen, que se relacionen. Entonces, en esta perspectiva, sí, debemos avanzar hacia un lugar en que los niños, más allá de la discapacidad que tengan, deben convivir. Porque en este momento en que un niño, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual va a un lugar solo con otros niños y niñas con discapacidades intelectuales, esa persona está haciendo la construcción de su propia identidad. Y quienes toman decisiones en este lugar institucional son personas que no tienen discapacidad. Entonces está plasmado que el valor de la voz de una persona sin discapacidad vale más. Sí, claro. Que Yo la puedo decisión de decidir alguien con- por vos, para vos, y lo que decide, sí exactamente. decís, ¿no? Y eso es una construcción que viene desde la infancia hasta la adolescencia. ¿Podríamos decir que en Uruguay se está trabajando para que sea lo contrario? ¿O? Sí, se está trabajando, Bien. se está trabajando mucho para eso. Bien. El proceso es muy lento, el proceso, como te decía, aún existen 80 escuelas especiales en nuestro país. Hoy en día, negarle el ingreso a un niño por tener discapacidad a un centro educativo, sea jardín, escuela, UTU, liceo, universidad, tanto público como privado, siendo colegio, lo que sea, es un acto de discriminación. Entonces, es bien interesante en que podamos concientizarnos desde este lugar. Esto de decir, no estoy preparado para enseñar a un niño o niña con discapacidad, ya no es un argumento En verdad válido. no es no estoy preparado, no me queda cómodo, sería ¿Qué pasa que no lo decimos? Más fácil. ese doble discurso, ¿no? Quizá, y no estoy responsabilizando ni a docentes ni a maestras ni nada. Estoy hablando sobre un sistema Es un sistema. que define muchas veces, y aquí estoy hablando como Augusto Lotito, no vengo a nivel institucional, un sistema que elige darle prioridades a ciertos factores, ¿no? Cuando vemos un presupuesto de quinquenio, por ejemplo, y quizá la discapacidad no sea una prioridad o no haya sido hasta ahora una gran prioridad, siendo que somos el 15% o más de la población de nuestro país, Wow. más de 500.000 personas. Entonces empiezas a ver, estas 500.000 personas no nacimos de roca, o sea, sí tenemos un padre y una madre, ¿sí? Entonces... Y Augusto tiene 6 hermanos. Exactamente, entonces el vínculo con la discapacidad entre la persona con discapacidad, padre y madre, ya son 1,5 millones de personas. Claro, se La agrandó mitad de todo un Uruguay. montón, ¿no? Entonces, para que tengamos noción de qué estamos hablando y cómo podemos dejar una masividad de intereses o un grado tan potencial de intereses invisibles ante las políticas públicas o ante nuestras acciones cotidianas, que pasa como si no existieran, ¿no? Como de antaños, ¿no? Sí. No quiero ir muy lejos en la historia ni nada de esto, pero para no irnos del foco de la entrevista de hoy. Pero paren, quiero preguntas incómodas. A ver, Tenemos preguntas háganlo. incómodas Me como para encantan empezar a hacer. Se me ocurren Me tantas- encantan las preguntas incómodas. Mirá, Claro que sí. yo recién, sinceramente, yo sin filtro, como dije de entrada, me miraba y decía, ¿qué cosa se puede dificultar? Porque cuando salgo a la puerta a recibirlo, lo veo que estaba mandando mensajitos. Impresionante el manejo que tiene con los pies. De hecho, habló de la música. O sea que hay un montón de cosas que se las recontra ingenia. Y recién me picaba la cara y yo decía, ¿me puedo rascar así? Decía, pucha, ¿cómo hace gusto? No sé, con el micrófono capaz o con la rodilla. Claro. O con el pie, ¿no? Bueno, lo quiero llevar al sexo. Bien. Contame la primera vez. Uf, Inexperiencia total, o sea, no... ¿Qué edad? Creo que 15. Sí, por ahí. En ese ¿Montevideo margen o interior? No, Riviera, yo vivía allá hasta los 18. Sí, fue con alguien del barrio, o sea, no fue como un servicio, porque muchas veces también se linkea, ¿no? Discapacidad. el a debut tener sexual llevando al otro. Surge con los jóvenes, imagínate con jóvenes con discapacidad, que asocian, que directamente... Casi venía implícito, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, en un país estaba la discusión esta que no querían prohibir los servicios sexuales porque decía, ¿qué va a ser de la vida de las personas con discapacidad? Ah, ese era el Argumentaba resguardo un que político, tenían. No acá Qué en Uruguay, fuerte. en otro país. Qué Claro, fuerte. su argumento era ese, ¿qué va a pasar con la vida de las Qué personas con locura. discapacidad? El señor debía ser alto consumista del sistema y se resguardaba. Un crack, para argumentar un crack. Claro.
Claro, hay que saber mucho para comentar. Pero bueno, sí, fue con alguien del barrio mayor que yo. Pero bueno, no fue nada, de verdad fue algo bien lindo, que sin muchos tabúes, sin muchos tabúes. He tratado y por suerte he podido desarrollar mi vida sin que el factor discapacidad haya sido traumático en ningún aspecto. Se han dado relaciones o vínculos humanos naturales Bien. en el cual han surgido como de forma saludable, forma sana, y esto ha sido como bien interesante porque allana todo lo demás. O sea, si llegas a tener un inconveniente, hay un espacio para dialogarlo. Entonces, eso te facilita un montón de situaciones. Bien. Antes de que sea como algo traumático, rajo y cierro la puerta y me voy, o sea, porque no sé cómo resolverlo. Porque tenés como el grado de intimidad de hablar con el otro. Entonces, cuando hay un grado de intimidad de poder dialogar con otra persona para resolver una situación, eso ya no es traumático, esto es un desafío. Se transforma en un desafío de vida o de desafío en el momento. Y a mí me encantan los desafíos. Me Más encantan- preguntas, Por más favor, preguntas. ¿No tenés ninguna? Yo, el pobrecito, le avancé la nota, me comí la nota con este hombre, hicimos un mano a mano, así que Tengo una anécdota para contar Bueno, con un bien. amigo que además tenemos un amigo en común, que bueno, está le vamos bueno. a mandar saludos al amigo, aunque Tengo una no anécdota. digamos quién es. No, yo no tengo problema en decir el nombre de Nico. Iniciales, Ah, bueno. Es conocido, ya es está, público pero además. todo- Nico Falcón, que nosotros fuimos compañeros de programa durante muchos años, un programa deportivo, y durante un tiempo teníamos como cada vez que había un cumpleaños se hacían 2 regalos de parte del equipo. Un regalo, una remera, algo bien ¿Hay algo normal, sexual? y algo Ah, ya. que lo pusiera incómodo. Ok. ¿Ah? Apá. Lo hacíamos con todos, ¿no? O sea, con todos los compañeros del programa. O sea que también te tocó el tuyo. O sea, Sí, fue sí, como por general. supuesto. Ok. A todos nos tocó. Y a Nico un año que se hizo la colecta, se le regaló, no me acuerdo qué cosa era lo normal, y se le regaló una vagina de goma. Ahí va. Un masturbador, digámoslo claro. bien, chicos. Bien, Bueno. muchas gracias por tirarnos el término adecuado. Bien. Pero yo quería que se entendiera bien, Ajá. que fuera claro. Y después, muchas veces, realmente nos preguntaban, decíamos, ¿lo habrá usado? Yo le voy a Porque preguntar cuando lo cruce ahora. Preguntáselo. Me la voy a ¿Lo prestar, tenés capaz que me la puede todavía? prestar. Digo, claro. Pero realmente, o sea, y me imagino que con esto que hablábamos, fue una de las primeras preguntas que te hice, y con la tecnología que hay hoy en día, como ha crecido el tema Sí, del sex claro. shop y eso, me imagino que debe ser buenísimo. Sí, no soy como gran consumidor. Hay de objetos productos muy de bellos sex shop. para Eh, jugar, sí. Sí, con el tema de aromas y aceites, y hasta ahí como que he incursionado. Pero no estoy como en desconocimiento de muchos avances, incluso al respecto, por ejemplo. Pero sí que sé que le brindarán oportunidades reales, y si son variadas y adaptadas, estaría fantástico. Mejor todavía. Que además lo vieran como público objetivo, ¿no? Porque siempre estamos por fuera de ser como un público objetivo de los productos que se lanzan. Muchas veces Bueno, no pero hay- en general, campañas de moda y etcétera, que la realidad es que estaría bueno, ¿no? Como esto de integramos la diversidad en vez de la diversidad. Diversidad es todo, no es Exacto. mi inclinación sexual, mi género, o con quién me identifique o me parezca atractivo. Es como diversidad es todo, chicos. Pero total, además que hubiesen productos adaptados a necesidades específicas de personas Los con hay. discapacidad. Capaz que no llegan tanto y no Claro, están, no pero por los eso que hay, se los hay masificara, yo no realmente. los conozco, por ejemplo. Los hay, los masturbadores, hay masturbadores como con tipos de diseños Ajá. para diferentes funcionalidades, ¿Puedes ¿no? pasarme una lista? Y Sí, lo- obvio. Fantástico. Y mismo se explora mucho desde las texturas. Esto que hablábamos antes de las asistentes Ajá, sexuales, sí. ¿no? Como en Uruguay no es algo que esté legalizado y agradezco que no lo esté porque si no cada trabajadora sexual podría ser asistente y hay toda una formación sensitiva Bien. y etcétera. Por eso no está legalizado en Uruguay. Debería haber Debería por lo menos discutirse, ¿no? En ámbitos políticos incluso. Para elaborar En como verdad, políticas públicas sí, en en ese verdad lo sentido. supieron tener, pero las reales están como en Holanda, en Bélgica, o sea, es algo muy de Países Bajos, muy bien formadas y son personas que estudian carreras universitarias, o sea, Ok. como acá estudiaríamos medicina, Bien. hay como ese tipo Tengo de... otra. Ese grado. Se me ocurrió otra. Soy bueno preguntando cosas incómodas. No, aparte no lo he puesto incómodo Pará, para igual nada. hasta ahora. termino el concepto de que, ejemplo, de los masturbadores hay como en diferentes texturas para que la persona descubra, me gusta más así de suave, me gusta más así de fuerte, Ah, me mirá. gusta, o sea, que hay todo un mundo, a veces no está tan al alcance. Debería ser como prestado por todo el servicio de salud también, ¿no? O sea, Claro, el médico, claro, bien. lo que sea, pero mismo, no sé, el pediatra, cuando ve que ese niño está en ese periodo de desarrollo, de brindarle esta información. No pasa, pero debería. Claro, bien, sin duda, fantástico. ¿Se te Ahora ha sí. dado por ganar en algún momento porque causa morbo?
¿Cómo sería? O sea, de ganar o de tener algún touch and go o lo que sea con una persona porque le causa morbo. Capaz no lo había pensado hasta ahora y ahora le activamos. No sé, la discapacidad... No sé si es morbo la palabra en Sí, realidad. Fetiche puede ser Fetiche, seguramente, ¿no? La discapacidad siempre tiene como uno tiene herramientas, o sea, somos un ser humano que vamos aprendiendo de nuestras virtudes y también de nuestros defectos. No hablo de defectos por la discapacidad, pero sí por ciertas situaciones que se nos da en la vida. Hay muchas personas, por ejemplo, que le encantan los pies, ¿no? El fetichismo de pies. Claro, de pies. Es famoso, ¿no? Uno de Sí, los más sí, famosos. claro. Yo no sé si ¿dónde está la cámara? Allá. Yo, por ejemplo, en el pie tengo como anillo, no sé qué, pero yo no sé si esto es como por fetiche. Simplemente me gusta como adornarlos un cacho y tener, en este caso hace frío y tengo como una mediecilla, que es la manga de este buzo. Claro. O sea, es como una Bien. O sea, sigue siendo. reutilización. No, y además Crack. sigue siendo de la moda. No es que puso otro color que nada que ver. Es una No, no, Combinado. Todo bello. Claro, esto es una reutilización. Pero hay gente, por ejemplo, que habla mucho de los pies y cuando estoy escribiendo o lo ve a tocar el teclado en algún lugar, el tema de los pies siempre lo tengo como expuestos. Pero yo no sé si eso provoca en algún grado algún fetichismo. No tengo idea, de verdad no sabría O sea, decir. ¿nunca te pasó que alguien te confrontara y te dijera, me excita tal o cual manera? Sí, Estoy he con hablado este de morbo, los tengo pies, pero no a ganas. nivel sexual. Ok. Pero que no sé lo que le pasa a la cabeza de la otra persona. O sea, Claro. pero no lo llegaron a explicitar, por ejemplo. Ok. Pero tal vez. Capaz que tengo- sí. claro, No nos tengo cerramos, idea. no nos cerramos. Sí, no tengo idea, pero sí, las personas con discapacidad tenemos elementos y cartas en la manga ahí que uno Perfecto. puede utilizarlas. O sea, somos personas. ¿Sos de ver porno? Sí, a veces. ¿Te ha pasado de O sea, decir, más antes, ¿no? Que Claro. ahora como que no tanto. pero te ha pasado de ver algo en el porno que capaz decís, pucha, esto no lo puedo hacer? ¿Qué es lo que más se te Yo dificulta? lo veo más como, Eh, pucha, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para lograr esto? Ahí va. Por ahí. Claro. Sí, este es el punto de análisis. No sé, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, pues, tiene distintas instancias. Hay un sexo romántico, hay un sexo como más placentero desde lo sensitivo y quizá en otro momento necesites como algo más energético Ok. o algo más fuerte. Es que también depende de la desde conexión con el otro, Desde ¿no? que las Como- dos parejas lo habiliten y lo Obvio. disfruten, lógicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que darse un toquecito, ¿cómo lo diría? Nalgadas. Sí, nalgada, un Sí, golpecito. sí, ok. Y uno dice, "Ay, sin Un brazo no lo saluque. podés hacer". No, y en verdad yo me ingenio para poder hacerlo y ver una pose que... No uno sé, pueda- podemos una espanquear posición. con otra parte del cuerpo, Claro, ¿no? pero por ejemplo con el pie se llega, pero tenés que tener una pose adecuada. No, como pero para yo poder imagino hacerlo, pero... un buen spank con la boca estaría muy bien, ¿no? Una paleta con la boca y Ay, taca. una paleta- ¿Cómo? Gente Para que no me, instruida en la me estoy vuelta. tratando de imaginar. Trajimos Qué hace genial. poco, Ah, trajimos un montón claro. de juguetes. ¿Te acordás de la paleta Sí, chiquita? me acuerdo, La agarrás me con la acuerdo. boca, pegás Sí. un buen golpe Ah, y... mirá, Oh. que viene a estar con gente instruida en la vuelta. O sea, uno sale realmente... Trae la maleta. Ahora vamos a hacer otra paleta. Claro. Pero sí, entonces es buscar, como en este caso, como la posición o algo que habilite a que uno pueda tener como ciertos movimientos y demás, y que la otra persona lo disfrute, ¿no? Porque esto es un disfrute mutuo. Lógicamente que no puedes hacer algo solo pensando en ti, sino estás pensando como en la otra persona en Claro. todo momento. Bien. Y de eso se trata. Entonces me parece interesante como desde ese lugar, pero siempre es como pensar en el desafío, si hay algo que no puedo hacer, no puedo hacer, o sea, por lo menos en este momento no. O no qué es lo lo que puedo más hacer, se no, acerca no, y me no da la complica. misma sensación, aunque no sea el mismo efecto. Sí, buscarle Digo, la creo que vuelta. como jugar por ahí. Es buscarle la vuelta. O sea, ¿por qué tiene que ser igual? No quiero que sea igual. Quiero que me genere la misma. Ahí va. una ¿Qué es lo que sensación buscaría similar. yo con esto? ¿O a dónde Exacto. querría llegar yo con esto? Sí. Ok. ¿Posición favorita? Ah, se fue. Así, Bueno. 3, 2, 1, se fue. Está bien. No sé. hay Me pediste que lo ponga varias. incómodo. No, a mí me parece Viste que maravilloso. los hombres somos como, no sé, los hombres, voy a hablar por mí, digo, uno es como bastante visual, ¿no? Los hombres son visuales, no, Sí, en general, están está, desarrollados yo a hablaba nivel en- cerebral para estímulos visuales. Pero sí, no sé, una posición por ahí que permite disfrutar también de la persona con quien tenés al lado, ¿no? Que la puedas ver, que la puedas percibir y percibir también como disfruta el momento que estás viviendo. Creo que eso está buenísimo. Bien. Creo que va por ahí, sí, eso a mí me agrada muchísimo. ¿Alguna vez tuviste citas ciegas? No. ¿Aplicaciones de levante? No, tampoco. No, soy como de otra generación y no llegué. Nunca descargué ninguna. Bien. No. Incluso hay un tema bien interesante que, hablando con muchas personas con discapacidad, generalmente en las aplicaciones de Levante
muchas, bueno, ahora cuento una situación que me pasó, esconden o no revelan en Sí, primera claro. instancia que tienen discapacidad. Porque, bueno, no ¿Qué opinas de eso? me parece que Es bien lo interesante haces la por muchas veces lectura, lo haces por ¿no? necesidad, porque el contexto te lo exige, si no, no interactúas con nadie. Pero sí sería bueno que fuera diferente, que al ver una discapacidad en alguien no fuera el factor que no te permitiera tener un contacto. Por ejemplo, como hablábamos hoy, ¿no? De deseo. Por ejemplo, ahora estamos viendo, no sé, algo que expone la discapacidad, que está buenísimo, que son las Paralimpiadas. Sí, claro. Y vemos instancias en las que las personas se piden matrimonio, vemos personas hermosas a nivel físico, a nivel de logros, y están ahí, o sea, y nos rodean y uno realmente no tiene la capacidad de poder percibir esas personas a nuestro alrededor. Y sí que está bueno, sí que está bueno. Y realmente conectarnos con las personas, más allá de lo que hablábamos hoy, ¿no? Este estereotipo de cuerpos, ¿no? Que en verdad el cuerpo es simplemente este revestimiento que está sobre mí, pero yo no soy lo que ven. Si, mi cuerpo no es lo que me define. Si querés conocerme realmente, sentate, yo que sé, media horita a charlar conmigo y me vas a conocer. Pero no juzgues y hablo tanto de esos cuerpos estereotipamente deseados Ujú. o los cuerpos indeseados, esos son como comillas, Sí, sí, sí. indeseados históricamente, que han sido las personas con discapacidad, que por suerte estamos como empezando a cambiar un poco, ¿no? Las situaciones, porque nos estamos haciendo más visibles, de porque empiezan Como estos, ahí es donde el factor colectivo realmente está bueno que Por exista, supuesto. ¿no? Digo, porque es la manera de movilizar, de ponerle nombre, de ponerle el cuerpo, como un poco también. Sacar el cuerpo también es poner el cuerpo, Exacto. ponerle nombre a cosas que no tienen nombre, va a ser difícil que el resto las conozca, ¿no? Y no tenemos referentes con discapacidad. En Ok. la infancia no tenemos cuentos que nos inspiraran en nuestra infancia que fueran, nos cuentan muchos cuentos de animales, ¿no? Claro, Cuando tipo somos la película chicos. de Disney que incluye. Y no tenemos Y así no, como, bueno, y no, ok. y no. Un personaje principal que entre Claro, dentro de mis características, no. una persona, por ejemplo, y lo ponen allí en la torre, Quasimodo, ¿no? Que lo ponen, no Claro, tiene discapacidad, no. pero es una persona que dan a entender que es el ser diferente, el ser discriminado, el ser ajeno, y al final siempre son felices, el ciego ve, el que no camina, camina, o sea, eso siempre nos hacen creer que eso es la felicidad. Como que te arreglen, Te que venga un arreglan, alguien sí, claro, te reparan Ok. la discapacidad, eso es ser Wow. feliz. Pero Como es uno- así, es real, ¿no? Sí, pero como uno desde el otro lado quizás no lo piensa, no lo Pero ve. pasa no mucho en lo- las Hasta que novelas. no te contrasta, bueno, nosotros uno de los talleres más grandes que hacemos para intervenir discapacidad es hacer discapacitado en algún punto al otro con cosas normales, Ajá. ¿no? Como taparle los ojos, Ajá. atarle una pierna, no sé qué, y no te das cuenta hasta que, digo, a mí personalmente cuando me hicieron uno a mí, me pasó de que tenía que hacer que estaba en silla de ruedas. Y era como que yo veía que la gente me hablaba de acá y yo me quedaba con una tortícolis tremenda y era, ay, ¿cuántas veces yo lo debo haber Claro, hecho, claro. no? Con eso tenemos como algún punto de análisis que es bien interesante. ¿Te parece? Claro, con la discapacidad a veces, como no tenemos tanto contacto con las personas con discapacidad y con su realidad, a veces como que sentimos que necesitamos estar en esta situación como para darnos cuenta de lo que es la situación, o Claro. en cierto grado estar en la situación en la que la persona estaría. Y esto a veces está habilitado, sí, con discapacidad, pero si empezamos a hablar con otros colectivos, ni siquiera se puede llegar a pensar de que lo podríamos llegar a hacer. Por ejemplo, no sé, una persona afrodescendiente. Uno Claro, dice, ¿cómo bueno, ahora empatizamos nos con pintamos eso, no? todos el color de la piel y vamos a salir a la calle porque voy a No, vivir con... en verdad, para tratar de empatizar con eso, lo que nos hacían era el intercambio cultural. Tipo, te tiraban en un país tipo China, que Ajá. vos no hablabas ni Claro. ¿entendés? Y ahí es tipo, Sí, el o en- raro o en sos Nigeria vos, y pero anda porque además a hacer- no entiendo lo que... Capaz me estaban reinsultando, no me identifico contigo, vos me discriminás, pero no por malo tampoco, me discriminás Claro. porque me mirás como tipo bichito raro, ¿no? Pero es Pero así. tenés que irte muy al golpe, ¿no? Claro, pero es así, pero muchas veces, y está bien interesante en esta construcción, ¿no? Por ejemplo, las personas trans también, ¿no? Yo decía que me tengo que vestir de trans. No, pero eso no lo como- vas a evitar jamás, porque No, pero realmente... claro, pero esto, habitar el lugar del otro, a eso voy, ¿no? Porque uno lo que realmente está buscando es un reconocimiento de derechos, ¿no?
que la otra persona lo único que haga es que te respete y que realmente te habilite lugares que te A lo que corresponden. nos llevaba con esto, y por lo menos era lo que te decían al final de la charla, y tenían razón, que vos decías, ay, yo hice todo mal, yo tampoco. Y lo que te decían era capaz que al final la solución era como, che, ¿qué necesitas? O sea, tipo, Sí, vos decime que hable más abajo, y a mí no me molesta, ¿no? ¿Entendés? O sea, porque tampoco era que había un mecanismo. Pero si solo le preguntáramos al otro, y vale para cualquier tipo de Totalmente, vínculo, pareja sí. o lo que sea, che, ¿qué necesitas? ¿Y cómo te ayudo? Si no sé, ¿cómo te ayudo? ¿O qué En estás el caso esperando de que no mí? sepa. ¿Cómo te sentirías más cómodo? Y así mutuo, ¿no? Eso Era facilita tan fácil. muchísimo la interacción humana, pero la gente a veces, ante lo desconocido, o se aleja porque quizá no quiera tener una responsabilidad. El uruguayo sobre más, una- creo, ¿no? No sé, la discapacidad ha sido como tan compleja de los distintos avances a nivel mundial, pero bueno, siento que Uruguay, por ejemplo, yo que sé, vas a Argentina y en Buenos Aires por lo menos, sí hay un montón de obstáculos que ya no están. Más allá de la dificultad social que se encuentra el país, hay un montón de obstáculos que ya no están presentes ahí, que nosotros acá estamos luchando como para poder llegar a ciertos lugares que quizá en otros ya no estemos. Por ejemplo, en la Patagonia ahora, por ejemplo, las escuelas especiales se cerraron de una. Bien. Dijeron, acá, bueno, necesitamos pasar a otra cosa. Y cerraron las escuelas especiales y las escuelas especiales empezaron a hacer lo que deberían ser, que a transformarse en centros de recursos. Bien. Que Ok. la- Hasta cambiaron la terminología, o Exactamente, sea. bueno, la convención ya nos guía hacia ese lugar Bien. y que sean centros de recursos y que los niños deban ir a la escuela de su barrio, independientemente de su tipo de discapacidad, independientemente de su grado de dependencia, Claro. y lo que el Estado, el sistema debe brindar son los apoyos para que este niño pueda seguir avanzando en la educación. No Con solo las- para el niño, también para los docentes, ¿no? Sí, o sea, claro, como vamos sí, a sí, darle sí. formación, vamos a darle soporte, vamos a darle el Exactamente. aguante para que también Pero el todo otro eso se lo pueda, consigue con presupuesto. sin duda. Y con ponerle nombre a la necesidad también, ¿no? Porque antes era esto es más cómodo acá, que lo resuelvan estas personas que Sí, solo esos 8 sí, se ajá, prepararon ajá. y en verdad era mucho más... Sí. Y también fácil. este grado de, no sé, la maestra, el maestro que, hablando de nivel escolar, ¿no? Que tenía un hijo o hija con discapacidad, Ok. decía, no, él tiene más sensibilidad porque Mi es un vida, familiar claro. y le tiraban todos los niños con discapacidad y era una cuestión de sensibilidad. No estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de derechos, como hablamos de Bien. derechos cuando hablamos de sexualidad también. Sí. Wow. Sí, y esto de el qué necesitas, ¿no? Porque si tu derecho empieza cuando termina el mío y etcétera, es tan fácil como que lo digas. Ajá. Pero si no sabes que estás habilitado a poder decirlo, Totalmente. capaz que se nos complica. Quiero seguir con el tema sexo. Sí. Hace un ratito hablábamos del tema de la prostitución, de que había gente que lo utilizaba como recurso. Ajá. ¿Qué opinas de que se utilice, por ejemplo, la prostitución como Yo creo recurso que para personas que no tienen Es un quizá? derecho tanto ejercerlo como consumirlo, ¿no? Creo que acceder al servicio, creo que en el caso, siempre está bueno en la vida tener opciones, pero no que te condicionen. Que no sea la única opción, ¿no? Cuando te condicionan Claro. a que la única opción que tenés es esta, ahí sí están vulnerando un montón de derechos tuyos que te corresponden. Ahora cuando te dicen, mira, tenés derecho a ir a un boliche, tenés derecho a ir a una plaza, tenés derecho a ir a un liceo para vincularte con otras personas, tenés derecho a ir a la universidad, pero además sí también podés contratar un servicio sexual. Genial, como cualquier Bien. otra persona. Sí, Yo porque- quiero una personal, no sé si llevarlo a lo sexual, lo haría más general porque me interesa un poco, es cuál fue la situación que tenga que ver con el país en general que te hizo sentir más incómodo y que decís, pa, esto no lo quiero para más nadie, y cuál fue la que por el contrario te sorprendió y dijiste, pa, qué bien esto, che, cómo yo esperaba lo contrario y pasó esto que estuvo tan bueno. Es una pregunta bastante compleja. Nos toca enfrentarnos a muchas situaciones difíciles, muy agradables, muchísimas. No quiero balancear por lo negativo. No, por eso fue como una y una, ¿no? ok, Vamos a sí, quedarnos con un poquito y un nos poquito. pero aún percibir que en nuestro país hay personas que están institucionalizadas, hay personas que no conocen otro lugar que no sea la institución en la cual viven, hay personas que simplemente lo que hacen es despertarse quizá un rato cada día, estar medicadas constantemente, estar tras rejas simplemente por tener una discapacidad. Eso es sumamente denigrante, asimilar que en 2024 aún existan las colonias, por ejemplo, Sí, ok. en nuestro país. Que hayan personas que por tener discapacidad, alguien decida que esta persona tiene que estar ahí encerrada sin un límite de egreso, porque no tiene una Claro. pena.
No es que vas a estar ahí 2 Sí, meses, sí, 3 como, años. el trato es como si estuvieras preso sin haber cometido el sin crimen, haber cometido ¿no? ningún tipo de delitos. Hay Ok. personas que lamentablemente han vivido y fallecido en esas condiciones de Qué vida fuerte. y aún están presentes en nuestro país. Estamos obligados como país a cambiar y que las condiciones sean otras. Y que el presupuesto, me parece muy importante hablar de presupuesto, porque no estamos hablando de buena voluntad, estamos hablando de políticas públicas, de interés político también, pero hay personas que, son miles de personas que aún están en este tipo de situaciones en nuestro país, Ok. muchos lugares en todo nuestro país. Igual quiero saber las personales. La tuya positiva, la tuya negativa. La mía positiva y negativa, bueno, negativa son, que aún pasa, son miradas y situaciones desagradables cotidianas, Ok. ¿sí? ¿Se acostumbra uno a eso? No, jamás. ¿Por qué Jamás, debería, además, no? No, bueno, pero jamás. O sea, que te afecte cada vez menos, Ok. sí, porque a mí me afecta cada vez menos. Me molesta, pero me afecta cada vez menos. Pero no me acostumbro, porque en el momento que me acostumbro lo naturalizo. Y no lo puedo naturalizar. Yo te dejo en evidencia que estás mal. O sea, si me miras mal, yo te voy a mirar mal. Bien. De una. Tengo el mismo derecho de mirarte mal Pero también, claro, claro. por supuesto. Y esto pasa, no sé, en el bondi, la gente que se asombra que vos aún puedas estar en un shopping, de que puedas comer con el pie. Digo en mi caso, ¿eh? Sí, Le sí, sí, pasará por eso la a las personal, la personas, personal. cada quien desde su realidad. Sí. Que pues, si te sientes en un shopping y te sientas a comer con el pie y a mucha Sí, me gente reimaginé todavía le papitas de asombra. McDonald's abriendo Sí, el sí, combo ahí, claro, re. de una. De una, es mi forma de ser. O sea, yo no me voy a limitar Pero es que no le tiene que quedar como al resto, te tiene que ser funcional a vos y vos lo tenés que estar pasando Exacto, bomba, pero, o sea. Pero como te pasa tan seguido, Claro. de que aún tantas personas te transmitan con su mirada y con su gestualidad, de que no te invita a estar en Claro. ese lugar, realmente uno no quiere pasar por eso. Pero bueno, soy bastante terco y a veces lo hago. El va al un poco- choque, ¿viste? Crack. Me encanta, vamos. Yo No es trato tan de necesario. banco a morir. generar situaciones un poco a propósito, para poner el otro en una situación incómoda también, porque no tiene por qué desvalorizarme, nadie tiene por qué desvalorizarme por cómo sea mi cuerpo o por cómo yo decida hacer en mi vida. Eso no es un factor que te habilite a que lo hagas. Y con la discapacidad eso es todavía visible. Por ejemplo, y vemos cómo estamos mal, porque, por ejemplo, pasa un coche escolar con un montón de niños, y si hay una persona con discapacidad, el cual cruza, en este caso hablo de mí, y estamos en una esquina, se pegan los niños al vidrio del coche, asombrados de ver a una persona con discapacidad aún en la calle. Entonces, no hablo de los niños son seres magníficos en esta vida, hablo de los adultos que están educando a estos Exacto. niños y que crean sistemas educativos en el cual las personas con discapacidad no están. Entonces, eso realmente... Bueno, ahí lo tenemos desde lo negativo. Y dame la sorpresa positiva, ¿no? Como, cerremos esto de un lado bonito. Sí, no, me encanta, lógicamente, para eso también estamos. No sé, bonito, realmente hay muchas situaciones lindas. Realmente muchas, ¿eh? Mejor, es la Muchas idea. y me pasan día a día porque trato de valorar situaciones simples. A mí lo que más me impacta no es algo de gran estructura, sino lo que más me impacta personalmente son situaciones simples de contacto con el otro. Bueno, por ejemplo, algo muy simple que nos pasó el otro día, después de una jornada de trabajo. Alguien compartió un mensaje en Instagram, esto sí lo puedo compartir, porque fuimos a Jung en Río Negro, y alguien compartió un mensaje en Instagram que decía: gracias por el taller que nos brindaron, ahora sí sé que tengo derechos y que cuando alguien me discrimine yo puedo denunciar. Amo, amo. Realmente Me creo que eso entendió tiene todo. como un gran significado, eso tiene un gran simbolismo en lo que es nuestras vidas, Bien. de que no identificábamos cuáles eran las situaciones discriminatorias hacia la vida de las personas con discapacidad. Bien. Sentíamos que era natural que nos miraran raros, sentíamos que era natural que nos dijeran que no podíamos entrar, sentíamos que era natural que no hubiesen rampas, que no hubiéramos un lugar y no hubiese un baño y yo me estuviera meando y no tengo un lugar para ir al baño, entonces decido no salir porque sé que voy a tener que ir al baño.
Entonces naturalizábamos todo eso. Y quienes vivimos con discapacidad, en cierto grado también lo hacíamos. Y íbamos a lugares que nos hicieran sentir cómodos. Y eran como lugares especiales, cuidados, para personas Claro. como vos. Ay, claro, mirá cómo lo estás diciendo, hasta cambia el tono de voz. Claro, por como, supuesto. ok. Y hay un tema, a mí me dejó la persona que me recomendó hablar con Augusto hoy, yo no lo conocía, que es Graciela, que le mando un beso enorme. Me dejó un mensaje una vez que me quedó marcado, que es real, que no nos damos cuenta que todos, en algún momento de la vida, llegamos a la gran mayoría, no todos, pero quizá la gran mayoría, llegamos a la vejez y en algún momento dependemos cuántas personas ancianas hay que tienen cierto grado de discapacidad para Pero y en algún transportarse, punto- para subir una escalera. Pero en para- algún punto, hasta cuando, no sé, tenés algún accidente, lo que sea, uno habita ese espacio Todos en lo algún tenemos. punto. Ahora, humanamente, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros viejitos y viejitas? ¿Qué hacemos hoy en día o qué deberíamos? Sí, que deberíamos, está muy claro. ¿Qué hacemos? Ah, no, ves esas pocas cosas que nos dejaba Wow. Disney era que decía que había que cuidar a la gente grande, todo. Eso no lo hicimos caso, Veamos ¿viste? qué condiciones de vida tienen muchas personas que llegan a tercera edad. Gran parte están en el abandono. No asimilamos que vivir la vida por etapas. Por ejemplo, en Japón, ser una persona Se de venera, edad, se cuida, pero- se ama, ¿no? son las personas Sí. que nos orientan, que su experiencia de vida, y no estoy hablando del edadismo, ¿no? De que la edad, de respetar a las personas según la edad que tengan, no es eso, es simplemente aprender de las personas también y seguirlas valorando. Oh. Y aquí en Uruguay no, como que llegas a cierta edad y ya no tenés empleo, ya te desvalorizan, desde tu casa sienten que sos una molestia. La jubilación Sí, es un claro. desastre. Ya tampoco, volviendo Ya al se empiezan a ver presupuesto. las herencias y empiezan las disputas, o sea, un montón de cosas que no tienen que ver con la persona y con lo que la persona ha sido. A mí me encanta, yo tengo a mi padre con 82 años, mi madre con 80, por suerte están totalmente autónomos los dos, y realmente para mí es tan disfrutable sentarme a hablar con ellos, a que me cuenten situaciones de nuestras vidas, a que nos narren, a que nos eduquen, a que nos sigan educando, siempre estamos para aprender, a que nos enseñen a salir de ciertas situaciones en las cuales estamos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sí simplemente el factor escuchar, Bien. ya creo que potencia muchísimo las relaciones acá en este caso, entre la familia, ¿no? Entonces, Bien. bien, de verdad me encantó el espacio. Pasamos Augusto, bien, lo disfrutamos. Es que creo que, Sí, excelente. de verdad, me quedaría una hora, Sin 2 horas duda. más preguntándote cosas, porque, es más, de hecho el tema sexo lo tocamos muy poquito, pero Podemos venir otro día y Sin duda. podemos me encantaría, quiero un Sí, sí, segundo, sí, un sí, segundo sí, sí, episodio. sí. ¿Pasaste Dejamos bien? que genere Sí, todo, súper. todo este revuelo y después lo volvemos a traer. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por el respeto también, porque si hay una charla que está buena, que está previa, y decir, mira, vamos a preguntar, digo, ok, sin duda, estamos habilitados siempre a responder o a decir, no me parece no tocar Claro, el tema. no estoy acá. Y está buenísimo eso, ¿no? Porque a veces el sexo, como aún es un tabú a nivel social, la gente siente que vos tenés obligación a responder todo lo que te pregunten o a estar abierto y a jugar con el morbo. Y acá también tratamos de tener un espacio como también educativo. Claro. No trabajar con el morbo y decir, ay, este sin brazo, como que no. O sea, claro, porque, por ejemplo, hay situaciones que la gente juega con eso, ¿no? Y se queda ahí. No genera ninguna reflexión, solamente Sí, es no el sirvió morbo, para nada. No sirvió para nada. Entonces, simplemente, espero... Bueno, pero volvemos, nos sentimos cómodos, Sí, ¿gustó? excelente, sí, Perfecto. me encantó, de verdad. Antes del cierre, lo último, está el tema de la música, ¿no? Ah, sí, A full. sí, estamos volviendo un poco, la música ha formado parte de mi vida, me peleé con ella, nos divorciamos y Uf. estamos como en etapa de enamoramiento ahora. Nos estamos reconquistando. Sí, así estamos, así que cualquier persona que quisiera ver algo más en Augusto Lotito puede buscar en redes sociales. Bien, te Instagram, podemos por seguir ahí. en Instagram. A full. Sí, Vamos a poner el zócalo como hacemos siempre Total, abajo. total. Por aquí ya Exacto. No sé si en algún momento va a aparecer. Y lo van a poder buscar. Gracias, Augusto. Por favor, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias.